Buenos días a todos. Vamos a continuar la sesión, bueno, no es una continuación de la sesión propiamente, pero le vamos a dar seguimiento a esta parte de epistemologías, teorías epistemológicas, y hoy vamos a ver el positivismo como una forma específica, o una epistemología específica, y la cuestión a resolver, como, como cualquier epistemología en realidad, o sea, la epistemología se pregunta sobre el conocimiento, ya lo veíamos, y sobre el método para llegar al conocimiento y diferenciarlo de otras formas de saber que no son necesariamente conocimiento. Y este problema que les relataba, hace ahorita les comenté, del diálogo de Parménides, ¿no? En Platón. Ahí está un problema, por ejemplo, de conocimiento, no es el único. Platón trabaja en varios otros diálogos, en Tetete, por ejemplo, también, un poco en Gorgias, aunque el objetivo es otro. Pero bueno, el chiste es que es un problema recurrente en toda la filosofía, ¿no? Después, la filosofía racionalista, es importante que la mencione ahorita, porque ya ellos, y aquí estamos hablando después del periodo helenístico, después del periodo medieval, que tenían su teoría del conocimiento. Los estoicos tenían una teoría del conocimiento bastante interesante, la filosofía estoica, ¿no? Que no nada más es esta idea sobre eh, sobre cómo aceptar la vida, pues sí, cómo vivir de manera tal que las carencias del mundo, como el cobrello y las meditaciones, sino que también tenían una teoría del conocimiento relacionada con esto, los estoicos, ¿no? Porque pensaban que había unidad en el. Entonces, ellos también le dedicaron una parte importante a la parte epistémica, y luego del periodo helenístico, en el medievo tampoco podríamos pensar que no hubo una pregunta sobre esto, ¿no? Lo que pasa es que ahí se centró en una visión teísta de la historia, de las cosas, del devenir, y entonces esa metafísica que está presente en San Agustín, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Pues también hay un fundamento de las cosas y hay un fundamento inclusive racional, aunque sea divino. Es un poco raro decir que el fundamento metafísico es racional, pero yo digo que es racional, que le da una explicación, aunque es una explicación divina, ¿no? Lo que pasa es que luego el racionalismo, cuando llega esta corriente, cuyo máximo exponente quizás sí sea Descartes, que así no se pronuncia en francés, pero bueno. Descartes es un tipo que cuando lo vemos contrasta, por ejemplo, con otros franceses de anteriores, ¿no? Pienso en Rabelais, que escribe un libro muy curioso que se llama Garganta de Pantagruel, en donde es un gigante que se orina en París, ¿no? Y hace así desastre y medio. Y luego llegan los racionalistas como muy oscuros, ¿no? Como con el traje. Descartes parece un padrecito, ¿no? Así como que en el ceño, así, ¿no? Y se toma muy en serio las cosas, porque había pasado una guerra, ¿no? La guerra de los 30 años. Entonces, ya no era como esta diversión, eh, más dionisiaca que veíamos en algunos franceses anteriores. Pero bueno, el chiste es que Descartes, pues, estableció un método para el conocimiento. El discurso del método es eso, ¿no? Es un racionalista. Antepone la razón, aunque él, por ejemplo, en sus meditaciones metafísicas y en el propio discurso del método, él todavía no piensa que Dios no sea una sustancia, es decir, la metafísica sigue atada a Dios. Eh, y lo que sí es que prioriza la razón como forma de conocer. O sea, el conocimiento para hacerlo tiene que ser racional, tiene que ser producto de la razón, producto de la reflexión, y tiene una cierta parte, no quiero decir totalmente empírica, pero sí tiene una cierta intuición empírica para construir el conocimiento, porque él sí habla de cómo la realidad inmediata que se nos aparece, un problema que luego desarrolla Leibniz, puede no serlo.
Es decir, puede ser distinta la apreciación que tenemos de la realidad que la realidad misma. Entonces, solo tenemos aproximaciones y lo que le interesa es, bueno, pero ¿cómo podemos llegar a discernir, ¿sí? ¿Qué es lo real y qué es lo no real? En las meditaciones metafísicas, perdón, es que traigo una molestia, en las meditaciones metafísicas, eh, por ejemplo, dice, bueno, ¿cómo sabemos que hay una lógica? Bueno, ¿cómo sabemos que la vida real, ¿no? Es la que supuestamente vivimos todos los días y no la de los sueños? O sea, ¿por qué? Digo, es una pregunta que probablemente mucha gente tendría sentido, pero ¿por qué pensar que, la verdadera- que el verdadero estado de conciencia de las personas es el del sueño y no al revés? Y la respuesta que da es intuitiva y es sencilla, pero no por ello menos racional, menos importante. Y dice, bueno, no es tan difícil de saber porque hay un orden cronológico de las cosas. O sea, cuando yo me duermo, pasa la noche y me despierto y hay un orden con respecto a lo que estaba sucediendo el día de ayer. Ese orden racional, esa forma de entender, esa lógica, me da la pauta para pensar que eso es lo real, porque la realidad no es caprichosa, son sueños, ¿no? En los sueños no necesariamente soy yo, tengo mis características, ¿no? En cambio, cuando me despierto, pues sí, a lo mejor ya me salió una otra lugar, pero eso también tendría sentido, porque pues ya no estoy tan joven, ¿no? Porque vivo en el mismo lugar, y o sea, hay una lógica. Entonces es una pregunta que tiene una respuesta de índole racional. Eh, y ya vamos avanzando, no tiene Kant, tiene la idea de los a priori, tiene la crítica, perdón, sí, la crítica de la razón, crítica, son en buena medida los del conocimiento. ¿Cómo conocemos y cómo sabemos? Pero Kant sí era un racionalista ya puro, ¿no? Fíjense que eso de la transmisión, ya lo retomé. Ahorita yo lo único que puedo decir es que no puedo hacer mucho porque estoy en la escuela judicial. La red no depende de mí, desgraciadamente, ni de las personas ni que están en la cabina, ni de mi compañera Mónica. Y ya lo reportamos. Entonces lo único que les puedo decir es que pues sí, ya lo reportamos, pero pues aquí está, queda grabado el video que ustedes están reportándome. Y pues voy a generar otra solicitud al área correspondiente para que atiendan ese problema, porque sí, desde ¿qué día fue? Creo que el lunes nos reportaron eso y nos dijeron que no había nada, pero pues sí, seguimos teniendo problemas en esta aula en específico, pero bueno, entonces me disculpo, pero pues sí, desgraciadamente aquí sí yo no puedo, ni Mónica, ni Alex, ninguno de nosotros podemos hacer nada al respecto, salvo reportarlo y ya lo reportamos. Nos dijeron que, que es un poco así. Bueno, entonces decía, ya Kant es un racionalista puro. Es alguien que piensa que la razón es el método de conocimiento, pero además que Kant no deja de tener un contenido religioso, un contenido teológico, pero ellos ya empiezan a anteponer, inclusive también Descartes, empiezan a anteponer la razón a lo divino. Es decir, conocer y la esencia de las cuestiones humanas radica en la persona humana menos que en lo divino. Sí, inclusive el devenir, ¿no? Kant, cuando habla de la razón, también dice en este texto que es de ilustración, que las personas, que los seres humanos pueden valerse por sí mismas, ¿sí? Pueden darle explicación a su vida de conformidad con eso, ya no de conformidad con lo divino. Insisto, él no es que renuncie al divino, pero lo pone en otro.
quizás como le habían puesto los griegos, porque les preguntan ni por el ser, ni por el conocer, en ningún momento está Dios o los dioses para los griegos, no que no existen, sino que esa no es la explicación, ¿sí? Bueno, entonces a lo que voy es que hay una línea más o menos continua que se puede trazar en cuanto hacia algo. Y luego están los empiristas y de todas formas, con Kant estamos hablando siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, empezamos a ver transformaciones históricas y sociales que son bien importantes. Ayer hablábamos de esto de la sociología y de la historia, que tienen en el derecho un objeto de estudio que lo miran de una manera. Y entonces quiere decir esto también que los cambios históricos no son ajenos a las teorías ni siquiera filosóficas, ¿no? O sea, no son nada más abstracciones que las personas se ponen a hacer, a preguntarse, como quizás sí lo hacían con los griegos, ¿no? Que tenían tiempo para ponerse a reflexionar sobre ello. ¿Y por qué sale el sol a esta hora? ¿Cuánto medirá la Tierra? Y lo miden bien. Y de ahí otras preguntas más complejas, como esto de sobre la verdad, y etcétera. Pero acá, los eventos históricos no son ajenos a las teorías filosóficas. Y entonces, el siglo XVIII, los siglos XVIII y XIX, finales del XVIII, principios del XIX, son de transformaciones, o como les llama Eric Hobsbawm, que ayer les mencioné, son la era de la revolución, porque son al menos dos revoluciones las que suceden. La francesa, 1789, y la revolución industrial, que pues, es un poquito más larga. Y eso va cambiando las formas de ser, va cambiando las comunicaciones. Todavía estamos hablando de comunicaciones eminentemente rurales, pero se va transformando pues el entorno. Y la transformación además también es en las comunicaciones, en la tecnología. El Estado como Estado ya se había transformado, ¿no? Porque ya estamos hablando un poco ya del imperio napoleónico que se va a empezar a formar posteriormente, pero pues 1804 me parece, ¿no? Con Napoleón, con la caída de Robespierre y todo esto, y ya estaba en su apogeo la empresa colonial, ¿no? La primera potencia que era Inglaterra, pero se transforman las comunicaciones, se transforma, empieza a haber cada vez más ciudades, que todavía decía la población es eminentemente rural, pero empieza a haber más ciudades, y cambian tus modos de producción. Y entonces con esto viene una idea sobre el progreso, ¿no? El progreso como la mejora continua, mejorar las condiciones de vida. Viene Marx, ¿no? Es decir, esto es un engaño y hay un sistema de acumulación que va a terminar por destruirnos. Y parece que no estoy equivocado. Pero bueno, el chiste es que hay una confianza en el progreso, en el desarrollo de las sociedades y una idea, voy a presentar aquí el PowerPoint, una idea en torno a cómo son las cosas, a cómo son o cómo deberían, más a cómo son o cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Que estoy viendo, cómo deberían de ser las cosas y cómo entonces explicamos la transformación y qué significa la transformación del entorno, ¿sí? En donde entonces la ciencia empieza a tener un sentido de progreso, es una idea sobre el cambio que pareciera lineal, ¿no? Uno de las ideas del positivismo es que hay progreso, una fe, no quiero decir ciega, pero sí una confianza quizás excesiva en el método y los resultados de las ciencias, porque además ya las ciencias naturales habían tenido un desarrollo no menor, ¿no? En la época helenística, fíjense, en la época helenística encontramos que el desarrollo de la filosofía, pues sí estaban los estoicos, ¿no? Estaban los, ¿cómo se llaman estos otros? Los hedonistas, por otro lado. Bueno, ahorita se me están olvidando algunas de las corrientes principales del periodo helénico, quiere decir después
de la guerra del Peloponeso, después de los postplatónicos, digamos, pero había progreso científico, se descubre algo cercano a el nervio óptico, ¿no? Ya hay un desarrollo de la astronomía, claro que ahorita nos parecería muy precario, pero son los primeros momentos en donde la observación científica de las cosas produce, no es que antes no, que había observación científica, las pirámides, pues es observación científica, conocían los mayas y conocían los egipcios bien, y la cosecha igual, ¿no? Las, las cosechas son observación de las estaciones del año, predecir las lluvias, es decir, ya había conocimiento científico, pero no se le había denominado. No había habido tratados que reflexionaran en torno a esto, ¿no? Entonces, el racionalismo trata de sistematizar ese conocimiento que en otro momento podemos decir, pues era conocimiento empírico. Había ingeniería, los romanos son los magos de la ingeniería, ahí están todavía sus acueductos, ahí están sus construcciones de pie y bien, ¿no? Este, todavía nos preguntamos qué habían hecho los egipcios para edificar sus pirámides, cómo le hizo Adriano, no sé si hayan visto, pero si no, búsquenlo, el Panteón en Roma, en el centro de Roma, está el Panteón y tiene 12 columnas enormes, 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 son de varios metros, más de 20 metros de alto, y esas columnas se hicieron en Egipto y se transportaron a Roma. ¿Cómo los transportaron? O sea, proezas, a eso voy, de la ingeniería que ya había. Pero en el siglo XVIII y XIX, la transformación ya no solo es en la ingeniería civil, sino en las comunicaciones. Es en sí en el progreso médico, sí en la urbanización, los tendidos eléctricos, bueno, todo esto, ¿no? Y la automatización sobre todo, porque los romanos pues transportaban sus cosas y las fabricaban pues a mano. Aquí ya empezamos a ver la automatización. Entonces, esto trae también una idea de progreso y además un progreso infinito. Eso Marx critica y dice, pues, el progreso infinito lo que va a hacer es que es un principio de economía, tenga recursos finitos y necesidades infinitas. No lo dice así, pero va a llevar a la cabeza. El chiste, pues, es que hay una confianza en las ciencias y las ciencias naturales sí tienen un desarrollo muy importante. Ya estaba en su apogeo la mecánica de Newton, ¿sí? Ya enunciada y comprobada por las tres leyes de Newton, pero también leyes de la gravitación universal, que permitían como bastantes cosas explicar y entender. Y en todo esto, pues las ciencias sociales, la verdad es que su desarrollo como ciencia, no como disciplina filosófica, porque ahí estaba la filosofía, pero no había una ciencia propiamente. Ayer tuvimos esta discusión de si es ciencia o no. Yo no sé si sea una discusión, yo creo que sí, no, pero hay quienes digan, bueno, pues da lo mismo que sea o que no sea, ¿no? No importa. En realidad es una denominación y si no le quieres decir, no le digas. Acá hay una justificación de por qué sí o por qué no. Pero bueno, el chiste es que no avanza nada. Está la filosofía, pero no hay otra cosa. Y entonces llega este señor, ¿no? Augusto, a preguntarse si no sería posible tener una ciencia las cuestiones, las cuestiones humanas, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Así el desarrollo, así como se observa ciencias naturales, si podríamos tenerlo también en en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una preocupación que ya decía, no es inocua, porque Descartes también vive en una Descartes, perdón, Augusto Comte, francés también, vive justo en medio de esta época de transformaciones sociales, ¿no? De transformaciones en las estructuras, pero además vive en medio de esta época convulsa de la revolución. Entonces ahí pues se pregunta, bueno, ¿y esto pudo haber sido previsible, ¿no? O sea, pudimos haber pensado
que la revolución iba a suceder y cómo en todo caso, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, ¿sí? Pues tratan de dar una respuesta, no sé si satisfactoria o no, pero preguntarse sobre esto, ¿no? Entonces, ay, ya se entonces, bueno, el chiste es que Descartes, o perdón, para con lo importante era encontrar, si es que la sabía, encontrar un, eh, una serie de leyes que pudieran explicar, que pudieran dar cuenta del cambio social, así como había leyes para eso, pues se pregunta, ¿y si hay leyes o podría haber leyes igualmente para para las cuestiones humanas? Entonces, las podríamos mencionar, podríamos enunciar, las podríamos comprender en todo caso. Entonces, esa era una preocupación, porque además, pues la física, es decir, está muy desarrollada, ¿no? Mecánica newtoniana y todo. Y entonces, Comte dice, ¿y si hacemos una física social? Y él le quería llamar física social en realidad. O sea, su planteamiento era que la física era el estado de las cosas como se muestran realmente, este problema que seguimos teniendo de las cosas, ¿no? Entonces, él hereda, pues, de la época de Stockholm, la creencia en el progreso necesario de la humanidad, ¿no? Entonces, es importante el contexto en que se piensa. Junto con Sansai, influido por él, piensa que la humanidad es histórica y por lo tanto progresiva e inclusive divinizable. Y tiene algunas horas, ¿no? Las consideraciones filosóficas sobre las ciencias y los sabios, consideraciones sobre el poder espiritual, y su libro más importante, que es el curso de filosofía positiva. Él piensa, ¿no? La idea de la política positiva y el catecismo positivista, que así lo denomina, muestra la necesidad de integrar y unificar las nociones de orden, ciencia y progreso. Así como Francis Bacon, que sería su antecedente más claro, cómo concibe la ciencia como una reflexión aplicable, como un arte operatorio. Y entonces la ciencia, una vez aplicada, nos puede conducir a la felicidad. La diferencia entre Bacon y Comte, en todo caso, reside en que para Bacon la felicidad humana es el resultado de la técnica y el desarrollo material. La felicidad humana viene a la filosofía de Comte, una nueva ciencia que es la sociología o la física social. Nada más que no le podía llamar física social, le llaman sociología. Y decía, busca una ley fundamental, una ley o serie de leyes que existan, dice, existen, hay que encontrarlas, como en la naturaleza. Es factible encontrar una ley única capaz de explicar un campo determinado de fenómenos, como la influencia de Newton. Y ustedes saben, ¿no? Las leyes de Newton y la mecánica newtoniana se cumplen bajo ciertas circunstancias. Ahorita vamos a ver esa parte de lo cuántico, ¿no? Pero bueno, hasta ahí se cumple. Y entonces eh, enuncia una ley de los tres estados de la historia, ¿sí? La primera etapa de la humanidad se fue teológica, en donde había una explicación mágica y religiosa del pensamiento humano. Esa dice positiva, pero es por otra cosa que por una. Bueno, entonces decía, está en donde la explicación sobre el origen de las cosas humanas es mágica, te dice así, mágicas y religiosas. Una vez que se sobrepasa ese estado, viene un estado metafísico, en donde se sustituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas arbitrarias, ¿no? Verdaderas entidades inherentes a los seres diversos del mundo. Metafísica, ¿no? Ya los griegos antiguos, los primeros, Heródoto, Demócrito, ya se preocupan por la sustancia, ¿no? Inclusive
es Demócrito, creo que es Demócrito. El primero que cuando enuncia de cuál es la sustancia fundante, es el fuego, la sustancia física que compone todos los cuerpos. Y de algo parecido a una definición de los átomos, lo intuye. Pero bueno, entonces ahí no había una comprobación. Entonces era eso, un método intuitivo, más o menos, observando, diciendo, pero sobre todo hablando de esta especie de arbitrariedad de las cosas. Pero superadas estas dos etapas, superadas estas dos etapas, que es lo que le interesa a Con, llegamos al estado positivo. El estado positivo no el estado de la política, sino del conocimiento. Y en el hombre, la humanidad, alcanza dominio de las ciencias. La experiencia y visión racional de una explicación, no metafísica, no de algo que sea incomprobable, que eso sería la parte del metafísico. Y entonces, en este momento, hay una idea de evolución histórica, una serie evolutiva rígida. Para Comte, entonces, la ciencia es sobre todo experimental. Ahorita vamos viendo esto, ¿no? Entonces, para Comte, la ciencia... ¿por qué no avanzo? Es que yo avancé aquí en mi presentación y no se vio el avance. Voy a volver a compartir. Y ya vamos adelante. Ok, entonces vamos acá al positivismo científico, ¿no? Entonces, bueno, les decía, para Comte, la ciencia es sobre todo experimental. Parte de hechos particulares, pero se interesa por leyes generales. Ustedes en sus clases, ¿no? Esto de ¿cómo se llama? La inducción y la deducción. Entonces, sí, de lo particular a lo general, o de lo general. Se interesa por leyes generales, leyes físicas, químicas, biológicas, establecidas a partir de hechos particulares. Para que existan leyes generales, dice, hechos generales o estadísticos, es necesario que estos sean verificables. Ayer ya por ahí algunos de ustedes mencionó la estadística como metodología científica, más o menos. Vamos a ver cómo es meramente administrativa. Entonces, dice Comte, si un hecho positivo es verificable, también es verificable porque se presenta de manera repetida. ¿Sí? O sea, aquí la idea de que los hechos no son azarosos, pero que entonces la experimentación nos permite ver si algo se repite continuamente, entonces quiere decir no solo que es verificable, sino que es un hecho científico, experimental, ¿no? Entonces, eso aplica para la ciencia y se aplica para las personas. O sea, el hecho de que los cuerpos caigan cuando suelta, pues es algo que es verificable. Y luego, bueno, se puede medir a qué velocidad caen y bueno, se enuncia ahí la ley. Entonces, pues, un hecho positivo es que se sujeta a leyes naturales invariables. Un hecho positivo, entonces, es un hecho experimentable, verificable, repetido, que implica una ley natural, la cual a su vez se convierte en ley científica. ¿Sí? En este libro de curso de filosofía positiva, la ciencia se concibe como un constante progreso, que consiste en llegar a leyes cada vez más universales, de tal manera que la representación del mundo sea cada vez más perfecta, aunque nunca llega a ser del todo completa. Entonces, esta filosofía de la ciencia empieza a perfeccionarse, a sofisticarse, y aparece también la filosofía de la ciencia que se deriva de la lógica matemática. La inicia Leibniz, pero con todo rigor toma fuerza a partir del siglo XIX. Y entonces vamos a encontrar ya no nada más
estas características empiristas, ¿sí? Que son importantes, ¿no? Está metafísica, que se rechaza, la proposición no vinculada con hechos contrastados, y que es la experimentación la única que nos permite llegar a conclusiones científicamente válidas. Hay un académico que murió hace poco, a mí nunca me gustó mucho, pero que fue muy influyente. Ahorita hasta olvidé su nombre del mal que me cae, es un argentino, y no me cae mal por argentino, me cae mal porque decía cómo desacreditaba toda la metafísica. Ahorita no recuerdo quién es, porque es muy citado, es un positivista, les decía latinoamericano, argentino. Ahorita se me fue justo cuando iba a criticar, se me fue el nombre de esta persona, pero es que él tenía mucho este rechazo metafísico, y ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que aparece también la lógica matemática que inicia Leibniz y empieza a precisarse con todo el vigor a partir del siglo XIX. Entonces, ya aquí vamos a encontrarnos a positivistas del siglo XX. Estoy tratando también de acordarme de esto, que además me gusta, siempre necesito criticarlo. Pero bueno, entonces, Bernard Russell trata de establecer una base suficiente para la verdad de las matemáticas, filosofía de las matemáticas. Una filosofía que se sigue con la idea de la lógica y de la geometría, sabemos. Entonces, lo que intenta él es probar, entender las reglas que gobiernan las matemáticas desde un punto de vista lógico. Entonces, Russell, para su filosofía, dice hay que dar cuenta en tres hechos. La necesidad de dar un fundamento lógico, el desarrollo de la lógica simbólica y el estado de la filosofía inglesa, cuando Russell comienza a escribir sus libros de filosofía lógica. En el campo de las matemáticas, hay ciertos axiomas de la geometría euclidiana. La geometría euclidiana la que estudiamos en la prepa y eso. Pero descubre que hay nuevas geometrías que no son contradictorias con la geometría euclidiana. Entonces, los matemáticos llevan a cabo varios intentos por axiomatizar las matemáticas, o sea, establecer un lenguaje del cual se puedan derivar todas las formas de la matemática. Y los lógicos, ¿sí? Tratan de establecer fundamentos puramente lógicos para todas las formas de la matemática. Y es así que las matemáticas comienzan a ser una rama de una estructura universal, una estructura de reloj. Entonces, Russell dice, hay que partir de una filosofía de la matemática en tanto que piensa que la metafísica idealista es el fundamento. Y él no es tan atrevido como este otro que se me olvidó cómo se llama, pero no es tan atrevido para negar la importancia de la metafísica, solo dice que es indemostrable. Es indemostrable el ser, la sustancia, ¿no? Que ya les decía, pues, que viene desde los primeros sofistas, ¿no? Y que luego van a continuar Heidegger, ya mañana vamos a ver Heidegger, ¿no? Van a continuar Heidegger, va a continuar Nietzsche en algún sentido, desde luego Hegel, pero bueno, el chiste es que para Russell, déjenme avanzar en la presentación, hay que pensar en estas cosas de la función de verdad. Esto nos va a interesar mucho en el derecho, porque hay una corriente, ¿no?, que trata de resolver los problemas jurídicos a partir de esta parte lógica. Y otra vez no vamos a mi presentación. No sé por qué no está avanzando la presentación. A ver. Ya. Bueno, entonces, la función de verdad existe, dice Russell, ¿no?, cuando la verdad o la necesidad de una proposición compleja, aquí estamos hablando de términos lingüísticos, ¿no?, ya no nada más de la parte matemática estricta, sino llevar esto al campo de la lógica y del campo de las proposiciones, ¿sí?, que se enuncian de manera verbal. Esa es una función de verdad
existe cuando la verdad o la falsedad de una proposición compleja puede determinarse por la verdad o la falsedad de las proposiciones que la contribuyen. Esto no es muy distinto de lo que Aristóteles intentó en la retórica, porque él también hace silogismos, ¿no? Nada más que aquí ya tienen una complejidad mayor, ¿sí? Pero entonces, y además una notación, que es la lógica simbólica, que es una notación algebraica, sustituir proposiciones por símbolos, P y Q, ¿sí? Y eso desde luego se va complejizando, si no ven los libros de lógica y los tratados de lógica, ya son un montón de notaciones así algebraicas que de lo que hablan es de proposiciones y de su coherencia entre ellas para llegar a una conclusión. Una proposición compleja quiere decir, por ejemplo, un enunciado o varios enunciados que lleven a una conclusión, pero esos enunciados pues tienen una subordinación o una relación entre unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que hay una proposición P y otra proposición Q, ¿no? Que esta es la manera sencilla de entender. La frase P y Q, que simbólicamente se escribe P, Q, entonces P, entonces Q será verdad solamente si P es verdad y Q es verdad. Ya les decía, esto lo intenta Aristóteles cuando dice, por ejemplo, ¿no? Todos los pájaros, no dice eso, todos los pájaros tienen alas, ese animal tiene alas, por lo tanto es una proposición que si P, Q es el animal será verdad, entonces también el resultado es el mismo. Bueno, no se piensa que todo el lenguaje es función de verdad. Por eso digo, no se preocupa por la matemática, sino se lleva la lengua. Es función de verdad. Y entonces es posible encontrar una gramática lógica suficientemente clara para que todo lo que se pueda decir sobre el mundo sea reductible a funciones de verdad más o menos complejas. Entonces el mundo tiene sentido. ¿Sí? Tiene sentido lógico y tiene sentido lingüístico, pero además es comprobable y por otro lado se pueden modelar con estas proposiciones de verdad. ¿Sí? No renuncia, ya decía, a la metafísica tradicional. No cree que pueda probarse nada acerca de la inexistencia de la sustancia, del alma, del universo. No renuncia, la metafísica dice existe y debe de existir una concepción del mundo. Pero eso es que desde luego podríamos quedarnos aquí hablando de esto, pero vamos a hablar de otro filósofo, gran amigo de Bernard Russell, que trabaja con él y que también diseña un sistema para entender la filosofía, ¿no? Wittgenstein, ¿quién es? ¿No? También vayamos avanzando. El imperio austrohúngaro, que va convirtiéndose en el centro del pensamiento, tanto científico como filosófico, en algún sentido, y viene Freud, ¿no? Viena, Mozart, tiene mucha influencia este lugar, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que de Wittgenstein podemos decir que su pensamiento se puede dividir en dos periodos, ¿no? Uno que culmina con el Tractatus Lógico-Filosófico y que se resume en las investigaciones filosóficas. El Tractatus es una obra de lógica. La teoría de Wittgenstein es una teoría del significado. Las proposiciones complejas pueden reducirse a proposiciones simples. El significado de una proposición es la situación que describió o representa. El lenguaje, según Wittgenstein, es la totalidad de las proposiciones. Como ven, es una idea del lenguaje puramente lógico, ¿sí? En su estructura, en sus proposiciones y en su composición. Entonces, él dice que la lógica y la matemática fundan la lógica, pero no tienen significado por sí mismos, que las ciencias con significado son las ciencias de la naturaleza. Entonces, el papel de la filosofía es negativo, por un lado, ¿no? Descubrir las falacias lingüísticas y filosóficas, pero es positivo en cuanto a que funciona como árbitro de las ciencias y como manera de clarificar el pensamiento, ¿sí? Y entonces ahí, en medio de esto, de este positivismo científico, vamos a encontrar a Kelsen, ¿no?
que Kelsen, pues igual estaba influido, estaba influenciado por estas teorías y él trata de llevarlo al derecho, ¿sí? Al derecho y encontrar pues un método, ¿sí? Para poder resolver los conflictos de derecho. Pero la idea aquí, desde, pues no sé si de Descartes, pero quizás desde Descartes acá, es que la relación sujeto-objeto, ¿no? Es de no influencia. O sea, lo que se preocupan acá los positivistas es de renunciar, y es lo que hace Kelsen, renunciar o tratar de dar una idea de que el sujeto que conoce en nada influye al objeto de conocimiento. ¿Cuál es el objeto de conocimiento? En las ciencias físicas, en las ciencias naturales, pues los fenómenos naturales. Que yo pueda medir la temperatura, por ejemplo, algo que no necesita conocimiento científico, sino un instrumento, no depende de que la mida yo, mide el compañero Ricardo Valencia o el compañero Omar, ¿no? No importa. Si yo mido la temperatura, salgo aquí y mido, nos va a dar la temperatura. ¿En qué va a variar? Bueno, pues ustedes no están en la Ciudad de México, no están en Coyoacán, y entonces hay otra temperatura. Pero eso no depende de nosotros, depende de lo externo, ¿sí? En otros países hace más calor, depende de factores físicos, no depende de quién esté observando el fenómeno. Esa distancia es la que les interesa a los positivistas. Y esa distancia llevada al derecho también tenía sentido. Recordemos que estábamos transitando las etapas en donde la mal llamada, eso sí, mal llamadas monarquías absolutas, pero en donde sí había una concentración del poder y además un uso arbitrario del mismo por parte del, del emperador. Es lo que pasa en Francia, ¿no? Cae, que fue Luis XVI, ¿no? Cae Luis XVI, sí, sí, Luis XVI, el último Luis, con María Antonieta, y viene Robespierre, y Robespierre se vuelve un tirano, y le corta la cabeza a todo el mundo. Y entonces había una preocupación, ¿no? Con Montesquieu y todos, de decir, bueno, el poder, no puede estar concentrado en un solo individuo, y no puede ser arbitrario, entonces hay que limitar al poder. Viene esta teoría que luego la repite mucho, pero pues es viejita y desde luego pues habría que actualizar muchos de sus supuestos. Pero bueno, el chiste es que lo que se busca es que las resoluciones, así como en la física, hasta que después, ahorita vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Pero hasta ese momento, pues algo tan sencillo como la temperatura, como la presencia de azúcar en la sangre, las ciencias médicas y las leyes de Newton, o sea, no depende de que se cumpla, de que lo observe yo, que lo observe José Alfredo. La ley, la primera, segunda, tercera ley de Newton se cumplen, como que yo no quiero que se cumplan, se cumplen. Entonces no depende de eso. Y jurídico tiene más sentido porque entonces decía, bueno, y no podemos estar sujetos al arbitrio o de un juzgador que no podemos saber si va a ser imparcial, o de un legislador, o de un monarca. Tenemos que estar al arbitrio de la ley. Entonces, en todo caso, lo que resuelvan los juzgadores solo puede ser conforme con la ley y las reglas tendrían que ser estas, lógicas. En todo caso, si hubiera algún margen para interpretar la ley, solo podría ser de conformidad con los presupuestos lógicos que vienen dados por el sistema jurídico mismo. Por eso la teoría pura, a ver, la teoría pura, a mí no me gusta, ¿no? Ni me gustan los abogados que enseñamos, que hay muchos, pero tiene sentido. Tiene sentido no solo por el momento en el que se da, sino por su búsqueda y porque tiene una metodología que pues trata de ser rigurosa. En su prólogo de la teoría general del Estado, Kelsen dice, la obra de Jelinek, que lo habrán oído, es el compendio perfecto de la teoría del Estado de los últimos años del siglo XIX y los del siglo XX. Con Jelinek termina una teoría que habían iniciado, y hablando del derecho, ¿no? Una época del positivismo que oscurece por sí misma, condena al olvido
a otras teorías. Entonces, en la teoría general del Estado de Jelinek, viene un momento en que por primera vez en la historia el derecho público adquiere una explicación sistemática frente a un espíritu exegético, comentario legalista, ¿no? De derecho público de la pasada centuria que viene de la tradición romana, ¿no? De los exégetas, y que llevan a cabo varios otros franceses, viene esta idea del positivismo, ¿no? Es que estoy aquí volteando un montón de documentos. Bueno, entonces, el chiste es que viene esta idea del positivismo jurídico, ¿no? La antidialéctica creencia de la consideración de los fenómenos históricos, sociales y políticos como fenómenos naturales, y le conduce a Kelsen a la convicción de que, de igual manera que en la ciencia natural cabe dar leyes universales y generales válidas para todos los tiempos y lugares, también en el ámbito del derecho, la política, el Estado, se pueden vertebrar sistemas de validez universal. ¿No? Esto olvidando, en todo caso, mañana veremos algunas cosas de las corrientes neohegelianas que operaban en Alemania. Desconocen la polémica de las ciencias, ¿no? Pero bueno, entonces no importa mucho hablar ahorita si esta ideología era más propicia para la defensa de intereses políticos, pero este idea del alejamiento de la historia, ¿sí? Que proponen en el campo del derecho positivo, ¿no? Entonces, bueno, toda esa idea, pues, de igualmente evolución y les decía, de tomar distancia entre el objeto, o en este caso la decisión judicial, y la persona que decide, ¿sí? Entonces, bueno, eh, de, una, de, una, de alguna manera, la historia es un poco curiosa porque, no sé si ya vieron la película de Oppenheimer, pero a principios del siglo XX empieza a haber un cambio radical en la concepción, en esta concepción positiva del mundo, ¿sí? En esta concepción experimental. Les voy a compartir un video que espero que hoy sí podamos ver, porque estoy en un trable, seguramente los problemas de audio no sucederán aquí, pero eso no lo puedo saber, o por lo menos espero que no suceda. Déjenme ver si lo podemos ver, porque quiero que veamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? Para que veamos por qué esto tiene sentido. Déjenme hacer una prueba, porque quiero, como tengo el audio de la computadora, déjenme ver, lo voy a, no cancelar. Voy a poner el micrófono, pero si se puede, déjenme, puede ser. A ver si podemos hacer.
Sí, es lo que quería ver. No sé si está por ahí Mónica, que me ayude Sí, para ver cómo lo hacemos para que se escuche. vamos, si quieres, deja de compartir. Voy a hacer una prueba. Permítanme. ¿Me dicen si se escucha? Ahí. Bueno, ahorita que se reproduzca. Principios que más ha cambiado la forma en que vemos el universo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí se escuchó? Sí, ok. Entonces lo voy a dejar reproduciendo. Ajá, ok. Entonces lo voy a regresar, Alonso, para que se escuche desde un principio y ya. Hoy vamos a ver uno de los principios que más ha cambiado la forma en que vemos el universo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg era un físico alemán que... No es de Heisenberg, el otro. Como decía, Heisenberg era un físico alemán que ganó el premio Nobel de Física por sus desarrollos en mecánica cuántica. Para poder entender el principio de incertidumbre correctamente, primero tenemos que hablar de un amigo mío, Joseph Fourier. Bueno, amigo mío y de todos los que nos hemos atrevido a estudiar una ingeniería, porque la transformada de Fourier aparece por todas partes. Fourier nos cuenta en su teorema que cualquier señal continua, por muy rara o compleja que sea, se puede descomponer como una suma infinita de funciones armónicas, senos y cosenos. Funciones armónicas que, como todos sabrán, están caracterizadas por su amplitud y su frecuencia, y que por la relación de Euler se puede poner como una exponencial compleja. ¿Lo veis? La transformada de Fourier está conectando el dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia, y lo hace de una forma muy particular. Atentos. Las funciones más estrechas en el tiempo, más abruptas, requieren de mayor número de componentes armónicas, es decir, se descomponen como funciones más anchas en el dominio de la frecuencia. Las funciones más anchas en el tiempo se descomponen como funciones más estrechas en el dominio de la frecuencia, lo cual de paso explica que enviar señales a alta velocidad, pulsos cortos, requiere una región amplia del espectro de frecuencias, mucho ancho de banda, como el que tú necesitas, por ejemplo, para descargarte un vídeo. Dejemos a Fourier por un rato y vamos a la mecánica cuántica y sus rarezas. ¿Recordaréis lo que dijo Louis de Broglie hace un siglo y le hizo ganar el premio Nobel de Física? Sí, los electrones no son solo partículas, sino también ondas. Ondas que se propagan en el espacio y en el tiempo. Así que resulta que la posición y el momento y la energía y el tiempo están conectados. ¿Te has dado cuenta? Ahí está el principio de incertidumbre. La formulación matemática del principio de incertidumbre es asombrosamente simple. Y sus consecuencias son alucinantes. Vayamos por partes. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Bien, empecemos por el principio. No es una ecuación, es una inecuación. ¿Ven que no hay un signo igual? Pues eso. Y una inecuación funciona de una forma diferente a una ecuación. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que eres carpintero y entran en tu tienda pidiéndote una mesa rectangular, pero te dice el cliente que la quiere para una cena de Navidad, ya sabes, está con toda tu familia, los sobrinos, los cuñados y esas cosas, y que le da igual cómo son los lados, pero que el área, como poco, tiene que ser de 15 metros cuadrados. Tú, que además de carpintero eres físico porque ves los vídeos de Date un voltio, te pones a pensar. El área de un rectángulo es lado, por lo que nuestro cliente nos está poniendo un condicionante tipo una inecuación de las de toda la vida. Así que te pones manos a la obra. Tienes listones que pueden ser de 1 metro, de 2, de 3, de 4 y así sucesivamente, pero no te vale cualquier combinación. Si tomas un lado de 10 metros, el otro no puede ser de 1, pero sí de 2, que daría 20 metros cuadrados, que es mayor que 15. Si en su lugar tomas uno de 5 metros de lado, ahora para el otro lado ya no te sirve uno de 2 metros, tiene que ser de 3. En general podemos ver que reducir uno de los lados hace que el otro tenga que aumentar para mantener el mínimo, en este caso 15 metros cuadrados. Podemos concluir que en una inecuación como esta, cuando uno de los dos factores baja, el otro tiene que subir por fuerza para cumplir la inecuación. Bien, sigues en tu carpintería y te llega un cliente un poco raro. Dice que va a organizar una cena para Ant-Man y sus amigos y quiere una mesa rectangular. Le da igual el tamaño de cada lado, siempre y cuando el área de la mesa sea mayor de 15 centímetros cuadrados.
Tú que eres fan de Date un voltio, rápido caes en la cuenta. No tienes que darle demasiadas vueltas. Con tus listones de múltiplos de 1 metro de lado da igual. Cualquier combinación cumple con las necesidades del cliente, ya sea 1 metro, 2, 3, 4, 10... No hay ninguna restricción en este caso, así que puedes concluir, y estarás acertando, que cuando la condición es mucho menor que los factores, la restricción no aplica. Ahora volvamos de nuevo a nuestro tema, el principio de incertidumbre, una inecuación del tipo... ¿Qué quiere decir? Pues delta X es la incertidumbre en la posición de, por ejemplo, una partícula, es decir, el rango en el que sabemos que se encuentra esa partícula. Una incertidumbre baja quiere decir que sabemos bastante bien la posición de la partícula, con muy alta precisión. Una alta que no tenemos mucha idea de dónde se encuentra, mucha incertidumbre. Delta P es algo similar, pero con el momento, el producto de la masa por la velocidad. Para partículas de masa definida, por simplificar, vamos a imaginar que delta P es la incertidumbre sobre la velocidad. Delta P baja implica que sabemos muy bien la velocidad a la que se mueve una partícula. Delta P alta, lo contrario. Y estarás de acuerdo conmigo, esta inecuación se parece mucho a la que nos pedían en la carpintería, ¿cierto? Así que podemos aplicar lo que hemos aprendido trabajando allí. ¿Vamos? H, la constante de Planck, es ridículamente pequeña, es 0,033663 julios por segundo, por lo que para valores corrientes de delta P o delta X, esta inecuación carece de valor. Podemos decir que la restricción no aplica. Por ejemplo, no encontramos el coche en el parking donde lo hemos dejado. Su incertidumbre en la posición es de 300 metros. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre sobre la incertidumbre de la velocidad? Realmente nada. La escala es tan diferente que directamente podemos decir que no aplica. Pero ¿qué ocurre si en vez de coches o motos hablamos de partículas? Ahí la cosa cambia porque la incertidumbre en la posición pasa de metros a nanómetros o angstroms, valores comparables con el valor de la constante de Planck. En este caso podemos recurrir a lo que aprendimos en la carpintería. Si la incertidumbre en la posición es baja, la incertidumbre en la velocidad o el momento tiene que subir para poder cumplir la inecuación y viceversa. Bien, ahora ya pueden entender las implicaciones del principio de incertidumbre en nuestro universo. Cuando medimos con precisión la posición o la energía de una partícula, estamos a la vez afectando la precisión con la que podemos medir su magnitud conjugada, que sería la velocidad o el tiempo en este caso, siendo imposible conocer con exactitud ambas de forma simultánea. Simplemente es imposible, y no es una cuestión de que nuestros sistemas de medida no sean suficientemente buenos, es una restricción que impone la misma naturaleza. Como es algo que no sentimos en el día a día, sencillamente nuestras incertidumbres de metros o segundos son demasiado grandes para que la inecuación sea efectiva. O de otra manera, la constante de Planck es ridículamente pequeña, demasiado para que algo así lo podamos notar. El principio de incertidumbre es uno de los resultados científicos que más impacto ha tenido en nuestra forma de entender el universo. Pone fin a una de las más amadas visiones sobre el cosmos, el determinismo, según el cual el universo funciona como una partida de billar. Sabiendo perfectamente la posición de cada bola y la velocidad con la que se mueven sobre la mesa, podemos predecir exactamente dónde estará y cómo se moverá cualquier bola en cualquier momento futuro. Además, impone una energía mínima al propio espacio vacío, la energía del punto cero, que podría tener insospechables consecuencias sobre el propio universo, y permite la creación espontánea de materia allí donde no hay nada, rompiendo durante un corto tiempo el mismísimo principio de conservación de la energía. No hay lugar a dudas que el principio de incertidumbre es una de las cumbres del pensamiento humano porque, entre otras cosas, nos permite contar chistes como este. ¿Por qué los físicos cuánticos nunca tienen sexo? Porque cuando encuentran el momento, no encuentran la posición. Pues esto es todo por hoy, no olvides suscribirte para no perderte nada, y si te quedas con más curiosidad sobre la física cuántica, puedes saber más en mi blog personal, Date un Blog. Hasta el próximo vídeo. Tu audio y Salvador alzó la mano. Ahora no te escuchamos. Es que el audio no está activado. ¿Sí me escucho bien? Es que otra vez tenemos ese problema. A ver, habla mi estimado Alonso, aquí estoy.
Se está escuchando ahorita un eco, pero Sí. sí, se me hace que es el de, hay que cerrar. ¿Cuál tienes abierto? ¿El de la computadora? El de la computadora. Nada más hay que revisar. Bueno, ahorita muy probable, porque como tú ingresaste, Alex, a lo mejor todos nuestros micros están haciendo el eco. A ver, cerremos A ver, todos lo y voy a dejemos apagar, el... ¿eh? Ajá. Lo voy a apagar y me dicen. No, pero tienes que encender el micro, porque ahí no te vimos. No escucho. ¿Ahí me escucho? Pero es que es con... ¿Ahí? ¿Me escucho ahí? A ver, sí. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, Ahí ok. sí. Ok, ya entonces. Ya liberaste el video. Bueno, perdón, teníamos la participación de Salvador. Una pregunta, doctor. Aquí en el principio de incertidumbre mencionó algo del determinismo y lo que pude entender es que el principio de incertidumbre tiraba el determinismo, pero después como que encontré una contradicción, entonces realmente no entendí. En este caso la pregunta sería la siguiente. El principio de incertidumbre, pues tira el determinismo o lo sostiene. En este caso, ¿cuál es la visión? Mira, es que el principio de incertidumbre, lo que nos dice, claro, a ver, a nivel de pero lo que nos dice es que solo puedes saber una de las dos, la velocidad o la posición, no las dos, ¿sí? Del electrón. No puedes saber ambas. Entonces, si quieres saber una, va a aumentar el grado de incertidumbre con relación a la otra. En tanto mejor yo conozca la posición, menos voy a conocer la velocidad y viceversa. ¿Sí? Entonces quiere decir que no se puede saber todo al mismo tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí la cosa con el determinismo es que obviamente el margen de, ¿cómo se llama? De incertidumbre respecto de volúmenes grandes es muy pequeño, casi es indetectable con relación a lo que sería a nivel partículas. ¿Sí? Pero la idea, pues, es que, digo, esto ya después lo lleva a la física a los centros cuánticos, ¿no? Entonces, que si el electrón puede cambiar de posición y no sabemos inclusive en qué posición va a cambiar en tanto más sepamos la velocidad. Pero entonces rompe con dos cosas, con este determinismo, con esta enunciación de las leyes generales siempre son lógicas y siempre se puede saber, y con otra cosa, que es, y que eso es algo que me interesa mucho, que es el grado de subjetividad, porque ¿de qué depende que conozcamos la velocidad o la posición? De lo que quiera saber el investigador. ¿Y qué es eso sino una decisión? ¿Y qué es, por qué va a querer saber una a la otra? Pues ya depende de él. Entonces, eso le agrega un cierto grado de subjetivismo. Eso es a lo que a mí me interesa, ¿sí? Porque en las ciencias sociales, propiamente en el derecho, eso nunca se entendió o nunca se problematizó en realidad. Es decir, el positivismo en ciencia social va y ha ido mucho más atrás de lo que va en las ciencias físicas, porque esto rompe completamente con esa lógica. Y entonces lo único que podemos saber en todo caso es tener una aproximación que reduzca el grado de incertidumbre con relación a los fenómenos, pero no los vamos a saber, no vamos a aprender en su completud, ¿sí? Porque no podemos saber todo al mismo tiempo. Entonces, en realidad, el método científico tendría que ser eso. Pero además, el método científico, y conste, estoy hablando, cuando digo método científico, estoy hablando de las ciencias, las ciencias humanas, ¿sí? Lo único que nos permite es reducir el grado de incertidumbre con respecto de algo, ¿sí? Ya no nada más como filosofía, sino como metodología. ¿Qué va pasando con esas metodologías, ¿no? Está la metodología, ya decía, de la lógica simbólica, de las proposiciones, de la descomposición de las proposiciones que supuestamente nos van a llevar a resultados únicos, nos van a llevar a resultados objetivos
y nos van a llevar a resultados atemporales. O sea, no depende del momento, no depende de la persona, solo depende del método. Esa es la preocupación fundamental de los positivistas. El método me tiene que asegurar que sea atemporal, no depende de circunstancias externas al objeto que se observa, y su resultado tampoco depende de eso, no depende de la persona que observa, ¿sí? Solo depende del método. Si el método está bien aplicado, entonces tengo un resultado. Y esa era la intención en el derecho para reducir igualmente o eliminar el grado de incertidumbre que puede generar una decisión judicial, en donde pues yo no sé, depende del juez de qué me toque, depende del juez que me toque, es el resultado que voy a tener. Luego van a venir los realistas, y ayer hablábamos de Legal Studies, y los realistas jurídicos. Viene Jerome Frank, escribió un libro que se llama Derecho e Incertidumbre, que dice, no reduces el grado de incertidumbre, porque siempre va a depender esto, del juzgador, de su formación, de cómo aprecie los hechos. Es un acto de apreciación y por lo tanto no puede haber tal objetividad, pero tampoco la hay en la ciencia. Entonces, lo que sí podemos decir es que la metodología, en todo caso, reduce la incertidumbre con relación a ese objeto que se observa. Pero si hay una influencia del observador. Desde luego, a ver, Kelsen no pensaba esto. Esto es una conclusión que estoy dando un poquito previa para tener en cuenta este principio que surge a principios del siglo XX, además. O sea, a principios del siglo XX ya viene como toda una revolución de la parte de la física y que entonces lo que nos dice es que sí hay un grado de afectación del sujeto que observa con relación al objeto que observa. Bueno, pero el positivismo no termina ahí, desde luego, ¿no? Más adelante, y siguiendo los postulados lógicos, viene Karl Popper, ¿no? Una teoría que es la falsacionista, ¿no? Es un poco dentro del positivismo lógico, ¿sí? Y con una concepción igual de las ciencias, ¿no? Popper, al igual que acontecía con los positivistas y los neopositivistas, hace filosofía de la ciencia desde la lógica, no desde la historia, ¿sí? Una de sus obras fundamentales sobre la filosofía de la ciencia es la lógica de la investigación científica. Entonces aquí tenemos dos corrientes epistemológicas. Quienes hacen filosofía de la ciencia desde la historia, quienes hacen filosofía de la ciencia desde la lógica, con las ideas matemáticas a las que me referí, de Wittgenstein, de Russell, ¿no? El principio de incertidumbre lo introduzco aquí nada más como para decir, cuidado, porque esa lógica de todas maneras va a estar influida por decisiones, por un lado, y por contingencias, ¿no? ¿Cuál es la contingencia? Pues o una o la otra, velocidad o posición. Y esto nos puede sonar como los ciclos de la física, pero nosotros también vamos a tener la contingencia domina al campo jurídico. Ayer decíamos, es indeterminado. ¿De qué depende? De hechos azarosos. Ahí sí, totalmente contingentes, como puede ser una decisión política, como puede ser un resultado electoral, como puede ser una negociación en las cámaras, como puede ser una resolución judicial. ¿Sí? Pensémoslo así, seguir hablando de incertidumbre antes de pasar al falsacionismo de Popper. Pensémoslo así. Hay un hecho positivo que puede ser verificable. Va a haber elecciones, bueno, ni siquiera podemos saber, pero tenemos con un alto grado de probabilidad, es decir, hay poca incertidumbre en cuanto a la ocurrencia de las elecciones. ¿Cuáles son los elementos? Aplicamos inclusive el método cartesiano. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten deducir que con una muy alta probabilidad sucederán las elecciones de 2024? Pues que así ha sucedido desde 1930 y hace Cárdenas, ¿no? Y a partir de entonces, inclusive creo que antes, con el maximato, ¿no? Desde Plutarco Elías Calles, y desde entonces han sucedido elecciones periódicas y se han cumplido. Entonces, no habría por qué pensar que iba a ser diferente. Una ley histórica. Pero que probabilísticamente, o sea, matemáticamente, nos dirían, esto va a suceder. Porque además ya estamos en una etapa de selección de cadenas. Entonces, está ahí.
podemos decir hay una baja incertidumbre con relación a la ocurrencia de un fenómeno y lo podemos predecir, pero no podemos predecir necesariamente el resultado. No todas las elecciones, y lo sabemos, ¿no? O sea, es empíricamente demostrable, siendo positivistas, ¿no? Hay hechos que nos muestran que el resultado electoral es indeterminado. No sabemos qué gana. Podemos decir, es muy probable que gane, que se repita, que repita gobierno y ahorita tiene. Las tendencias, eso marcan. Saber que eso va a suceder. A ver, en 2016, no podíamos saber que los resultados del 2018 iban a ser los que fueron. No podíamos saber que iba a haber una mayoría absoluta. O sea, una mayoría absoluta, dejen ustedes el Congreso y que si la sobrerepresentación, que el presidente iba a ganar con más del 50% de los votos, como no había ocurrido desde la transición. No lo podía saber. Bueno, así como hay eventos que no se puede saber, ¿no? Después, lo que sigue de eso tampoco se puede saber. O sea, aumenta el grado de incertidumbre con relación a todos los hechos concatenados con esa primera cosa que no se podía saber que iba a suceder. Es decir, las propuestas legislativas, que lo rechacen o no, que lo impugnen o no, que esa impugnación signifique o no, ¿sí? Que subsista o no la ley, todo eso. Entonces, ya el resultado último, que puede ser, pensemos, el primer hecho, elecciones de 2018, y uno de los resultados, la no aprobación del plan B por vicios de inconstitucionalidad, eso era totalmente impredecible, que iba a suceder de esa manera. ¿Sí? Podríamos pensar que, bueno, pues había una alta probabilidad que esa coalición de gobierno lanzara una reforma electoral, porque pues más o menos puede incluirse, pero no sabemos cuándo. No sabemos si esa reforma electoral iba a pasar o no. Y si iba a pasar, tampoco íbamos a saber que le iban a impugnar. Y no solo que le iban a impugnar, sino cuál iba a ser la impugnación y por qué motivos iba la Corte a decidir que era inconstitucional. Todo eso no podía saberse. ¿Sí? Entonces es indeterminado, entonces es impredecible. Entonces, en ese caso, hay fenómenos que son total y completamente contingentes y por lo tanto dependientes de otros factores que no podemos saber. Pongo otro ejemplo, también electoral y político. En 2015, a principios de 2015, el candidato republicano Trump se caracteriza y decían, no va a llegar ni a las primarias. Bueno, ya llegó a las primarias. En la primaria lo van a despedazar porque hay políticos ya de mucho tiempo, ¿no? Que tienen inclusive el apoyo de otros sectores, entonces no va a poder. La combinación, bueno, eso ya va a reducir, o sea, eso ya aumenta el grado de incertidumbre sobre el resultado, pero todavía había la confianza de decir, bueno, Clinton lo va a despedazar y ganó. Entonces, ese hecho en 2015, ¿no? Había una supuesta certidumbre de que no iba a suceder y aconteció. No podemos saber un montón de cosas. Y de ahí, que se sigue, no solo la reelección, no solo los sucesos del 6 de enero de 2020, ¿no? Sino los intentos de reforma distintos, la composición de la Corte, todo lo que de ahí se deriva, lo único que pasa es que aumenta el grado de incertidumbre sobre eso, porque parte de un hecho que tampoco podía preverse. ¿Sí me explicó? Entonces es muy difícil modelar, eso es a lo que voy. Es muy difícil cuando no es imposible modelar. ¿Sí? Lo único que podemos hacer, los estadísticos no dicen eso, pero lo único que hace la estadística en todo caso es tratar de aislar las variables que puedan influir en un fenómeno y decir con qué grado de probabilidad este fenómeno X está determinado. Porque a veces son muchas las variables que suceden. Eso para hablar de métodos estadísticos. Entonces, lo más que podríamos decir con relación al método positivo es que reduce la incertidumbre. Nada más. Claro, pero nada menos. Pero entonces, no puede ser como sucede con muchos, o la mayoría de los eventos físicos, ¿sí? En donde no haya este grado de incertidumbre. Hay un pequeño incertidumbre siempre, no hay amigos, pero es casi imperceptible. Aún
Esto no quiere decir que no haya fenómenos físicos que no tengan cierta incertidumbre, como pueden ser los fenómenos climatológicos, ¿no? Hay una probabilidad de lluvia, lo que quiere decir, hay una certidumbre, son reducir la incertidumbre de que va a ocurrir algo, va a ocurrir. Es todo lo que podemos hacer. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a volver. Entonces, esto es un problema de conocimiento, solo es aproximativo y lo único, insisto, lo que podemos aspirar en todo caso es a reducir el grado de incertidumbre que nunca va a dejar de existir. Eso todavía es un positivo. Mañana vamos a tener términos superiores, que es otra forma de resolver el problema y que entonces, ¿sí? Ya no es importante desde el punto de vista lógico, sino desde el punto de vista histórico y metafísico. Pero no me complico, ahorita seguimos con el positivismo y uno de sus representantes más importantes en el siglo XX, que es Popper. Sigue siendo método experimental, sigue siendo lógica y sigue siendo la pretensión para las ciencias sociales, incluido el derecho, llegar al conocimiento objetivo, la distancia que no existiría entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento, que ya sabemos que sí existe. Entonces, ¿no? En su obra, La lógica de la investigación científica, y de acuerdo con la definición que él da a la investigación científica o lógica del conocimiento, es ofrecer un análisis lógico, o sea, un modo de proceder científico en donde haya una constatación empírica de las teorías, ¿sí? Que es una de las cosas que vienen en su libro, ¿no? O sea, Popper comparte con los positivistas y neopositivistas la adopción de un punto de vista lógico, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo lleva a decir, la tarea del lógico no es dar la razón de los descubrimientos científicos. Todo lo que le incumbe es analizar la relación existente entre los hechos dados y una teoría que se presenta con la pretensión, como ven, Popper es mucho más cauto, la pretensión de explicarlos. La lógica solamente le importa el contexto de justificación, ¿sí? O lo que viene a ser lo mismo, a la lógica en consecuencia, a los filósofos de la ciencia que adoptan un punto de vista lógico, solamente les pueden importar aquellos aspectos de la ciencia que son susceptibles de ser tratados desde los patrones de la lógica. ¿Sí? Entonces, bueno, esos argumentos los va a utilizar Popper para una misma finalidad, que es separar el contexto de descubrimiento del contexto de justificación, y entonces restringe las tareas de la filosofía de la ciencia al contexto de justificación. Voy a leer un extracto de este libro, ¿no? de la filosofía, de la lógica de las ciencias, ¿no? La lógica de investigación científica. La etapa inicial del acto de concebir o inventar una teoría, no me parece que exija un análisis lógico ni sea susceptible de él. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea a una persona, ya sea un tema musical, un conflicto dramático, una teoría científica, puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. No se interesa con cuestiones de hecho. Sus preguntas son del tipo siguiente: ¿puede justificarse un enunciado? En caso afirmativo, ¿de qué modo? ¿Es contrastable? ¿Depende lógicamente de otros enunciados? Recuerden la lógica simbólica tanto de Russell como de Wittgenstein, que decían es una proposición lógica compleja, se descomponen sus proposiciones lógicas primigenias, ¿no? ¿Es contrastable? Depende lógicamente de otros enunciados, o los contradice quizá. Para que un enunciado, y con enunciado me refiero a una proposición lógica que puede ser un enunciado de una ley científica, una ley jurídica, para que un enunciado pueda ser examinado lógicamente de esta forma, tiene que habérsenos propuesto antes. Alguien debe de haber entregado su examen lógico. Entonces, esto es demostrar que Karl Popper tiene ideas similares a los neopositivistas cuando habla de los contextos de justificación, pero también le preocupa a Popper, como le preocupó a los miembros del Círculo de Viena, que se encontraba Wittgenstein, ¿no?
en que la tarea central de la investigación epistemológica es la búsqueda de un criterio de delimitación científica, ¿sí? Pero a Popper no le parece que sea la inducción, los hechos particulares que lleven a leyes generales, la validación del conocimiento científico. Para Popper, el hallazgo de un criterio de demarcación aceptable, ¿sí?, no es la inducción, sino la falsación, ¿sí? O sea, el rasgo más característico de su filosofía de la ciencia es encontrar, en todo caso, los hechos falseables, ¿sí? O sea, cosas, otra vez, que sean más o menos ciertas, ¿sí? O sea, para Karl Popper una teoría científica, por muy duras que hayan sido las pruebas de las que haya salido airosa, nunca podrá ser considerada un cuerpo de conocimientos, sino como un sistema de hipótesis. Pero la hipótesis es una formulación igualmente positivista porque va a la contrastación, va a la verificación empírica y por lo tanto a la metodología. Y sin embargo nunca deja de ser una hipótesis, ¿sí? Es decir, un sistema de conjeturas, de anticipaciones, que en principio no son susceptibles de justificación, pero con las que operamos mientras salgan indemnes de las contrataciones. Las contrataciones, es decir, la experimentación, ¿sí?, son para el momento. O sea, en este momento la experimentación me dice que esto es válido, pero siempre puede resultar distinto. A ver, está basándose en el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque hasta antes de esto se pensaba que el conocimiento científicamente válido lo era para todo momento, lo era para todo investigador, y entonces podríamos determinar todas las consecuencias que se seguían de un fenómeno físico. Acá nos dicen que no, dice, es que efectivamente, o sea, antes de que tuviéramos el método de verificación que hubo, microscopios electrónicos, como haya sido que llevaron siempre incertidumbre, que pudieron hacer la partícula de esa especificidad, entonces resulta que la física newtoniana encuentra sus límites. Encuentra sus límites el conocimiento. Entonces nuestros métodos de experimentación siempre son imperfectos. Y solo nos permiten afirmar la validez temporal de la proposición, pero no su validez universal. Es decir, siempre puede llegar un método de contrastación, de comprobación, que nos diga que así no eran las cosas. Es un poco lo que luego hace Einstein con ¿cómo se llama? Se me olvidó la teoría de la relatividad, ¿no? Porque dice, bueno, el espacio-tiempo se puede definir, lo que pasa es que no podemos, se puede comprobar empíricamente, porque tenemos que hacer la velocidad de la luz y eso no se puede, porque antes de eso se destruye la materia, ¿sí? Pero es más o menos esta proposición. Entonces, esto es solo para decir a Popper lo que le interesa y lo que aporta, y que no es es que los métodos de verificación, ¿sí?, solo tienen una validez temporal, ¿sí? Entonces, no son susceptibles de justificación, son, digamos, nunca estaremos justificadas para decir que son verdaderas, más o menos ciertas o probables, ¿sí? Tal como se indica en sus textos, tampoco es que el criterio de falsabilidad es el criterio de sentido y de verificación. La falsabilidad se para en ciertos de sentido, los pensantes y los demás, ¿sí? Tras una línea en donde dice, enunciados que son ciertos científicos, ¿sí? Porque son aquellos que están dispuestos a ser verificados empíricamente y que nuestros métodos siempre van a ser, siempre va a ser posible encontrar la no validez de una proposición científica. Entonces, la ciencia en todo caso, pues tiene un carácter ciertamente, podemos decir aquí, temporal o efímero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa además? Esta es como la pretensión científica, pero yo les decía, no sé si ya vieron la película de Oppenheimer, más allá de la crítica cinematográfica, que yo no voy a hacer y que no sabría ni siquiera cómo, pero habrá lecturas ahí sobre la película y sobre el papel
político y justificatorio de la bomba atómica, pero hay algo en eso. Hay un texto que sí les recomiendo, de José María Pérez Gay, que se llama Desconocida de los Abismos. Y dentro de ese, que es un libro, hay un texto sobre Oppenheimer. Y el gran descubrimiento científico que supuso para la física esto de la reacción en cadena. Pero ¿qué pasa? Que lleva a la destrucción. ¿Eso por qué me importa? Porque siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, había esta desmedida confianza en las ciencias y en la racionalidad como los criterios no solo para definir lo científico, definir el conocimiento, sino definir el progreso. Un progreso, como les había dicho, pues, que sea lineal, que siempre es mejor. ¿Qué pasa con la Primera Guerra Mundial y la bomba atómica? Que destruyen esas certezas. Es la crítica que luego ya vamos a ir viendo mañana a los franceses, que lo había anticipado Nietzsche, pero algunos franceses que dicen es que la explicación racional de las cosas y la excesiva confianza en la razón, el desvincularte no solo de lo metafísico, de lo étnico, produce esto. Es decir, la reflexión sobre el deber ser, que ya no le importaba a la física. En física me refiero a los físicos necesariamente, porque ahí hay algo con Oppenheimer. Entonces nos lleva a la destrucción. Si no hay en la ciencia una reflexión ética, ¿no? Una reflexión sobre los fines, una reflexión sobre lo racional que puede ser racional. Fíjense, algo que racionalmente está construido para la destrucción que sería irracional. ¿Sí? Entonces, y vienen los estructuralistas y postestructuralistas, que muchos se pueden decir de ellos en cuanto a su falta de rigor aparente, en cuanto a su falta de método, pero lo que están criticando es esa racionalidad supuesta de los hechos, de los eventos del mundo, que llevada a su extremo más catastrófico, produce esto, catástrofes. Produce la Primera Guerra Mundial, produce la Segunda Guerra Mundial, produce Hiroshima y Nagasaki. Y todo esto como un hito científico, porque él fue poder. Entonces, en ese contexto se inscribe también la crítica y en buena medida, aunque no nada más, el fracaso de los positivistas, ¿no? El fracaso del conocimiento desinteresado, supuestamente, que va conocimiento objetivo, quiere decir también que es el conocimiento y conocimiento, porque es despolitizar, en todo caso, la cuestión de la generación científica, como es así, ¿no? Cuando los datos que se producen, cuando los métodos tienen manifiestas intencionalidades, y eso es donde ponen el acento los estructuralistas, los postestructuralistas y mucha gente. Me dicen es que entonces en realidad no existe ese conocimiento puro que produce resultados que no lo son, que tienen, ¿no?, consecuencias políticas, pero que están a intereses políticos. Entonces, ahí ya viene una discusión que, aunque trasciende el método, sí critica a esa posicionalista. Bueno, hasta aquí yo, pero no sé si haya comentarios con relación a esto. Salvador. ¿Nadie? Bueno, pues si quedó todo claro, si está más o menos, ¿no? Esto de los positivistas, sus metodologías, sus pretensiones, la relación sujeto-objeto, las consecuencias para bien y mal, el desarrollo del positivismo no es tampoco dichoso, no es que ver su fracaso relativo, es que desechar el positivismo, método de verificación, es que encuentra límites. Eso es todo. O sea, no desechemos la investigación científica positiva, más allá de que no todos nos escribimos como positivistas, pero eso no quiere decir que el conocimiento, la investigación, la reconocimiento del método no tenga una valía. Eso es que no es todo el conocimiento, que esa es la crítica epistemológica que podemos hacer. Y que ya habíamos dicho ya, a ver, hay otras formas de conocimiento igualmente. No nada más este es una de otras formas de conocimiento. Mañana lo vamos a ver con la hermenéutica, ¿no? Omar, por favor. Buenos días.
Sí, buenos días, muchas gracias por la exposición. Y pues pasamos, bueno, los positivistas tienen gran base en lo que se había platicado de los empiristas, ¿no? Entonces, Sí, una contraposición, lo vemos como Kant empieza a hacer su filosofía en base a lo que había leído de Hume, ¿no? Un empirista al 100%, y cómo la percepción cambia, ¿no? Para un empirista, pues es lo que puedes obtener de tus sentidos, de lo que percibes y lo que bien se mencionó del observador. En este caso, ya los positivistas evolucionan a otro conocimiento en el que tenemos que tener un refuerzo lógico de lo que observamos, no solamente de lo que percibimos a través de los sentidos, y pues estamos viendo cómo va evolucionando a partir de un esfuerzo epistemológico anterior, ¿no? O una sí. crítica de todo esto, y yo creo que en las siguientes clases vamos a ver, y lo que usted ahorita del video que nos mencionó es muy interesante sobre la incertidumbre, ¿no? Entonces es el Sí, comentario. sí, gracias. Claro, la incertidumbre ahí está puesta en términos físicos, que luego puede ser medio difícil de entender la parte matemática, que si la antiecuación y esto, pero solo ahí me interesaba decir, reducimos el margen, bueno, reducimos la posibilidad de conocer una cosa por conocer otra. Y esa reducción depende de una decisión del investigador, que quiero saber la posición o quiero conocer la velocidad. Y entonces en esa decisión hay un grado de subjetivismo, ¿no? Entonces, esto lo que altera es la pretensión de que el objeto de conocimiento y el sujeto no guardan ninguna relación, es decir, que yo lo que observo es lo que observo y nada más, ¿no? Que no depende de lo que yo quiera observar, sí depende de lo que yo quiera observar en ese nivel. Pero entonces eso quiere decir que también para otras cosas depende del sujeto. O sea, si hay un grado de subjetivismo, lo único que vamos a hacer es reducir ese grado de subjetivismo a través de la verificación. Y por eso Popper es interesante, porque él dice, y además, la rigurosidad del método solo lo es hasta en tanto no hay otro método que pueda plantear la falsedad de esa predicción. No sé si me explico. O sea, mi método científico puede ser superable por el mismo método científico y refutar lo que antes se tuvo conocimiento. Lo podemos ver en los tratamientos médicos. Por ejemplo, el tratamiento médico no sé, de un analgésico, ¿no? Y que diga, bueno, este tiene una efectividad tal para tratar el dolor, pero luego resulta que no era tan efectivo como se pensaba que era, porque ya hubo estudios que dicen, pues es que en realidad su efectividad para reducir el dolor era mucho menos, porque además causaba otro. Entonces ahí hay una falsación de una pretensión. Solo lo estoy enunciando de manera de ejemplo, no es una crítica de nada. Solo para decir, entonces el conocimiento sí está situado temporalmente, limitado metodológicamente al desarrollo que en ese momento tengan las ciencias. Entonces, no hemos alcanzado la cumbre y no la vamos a alcanzar. Por lo cual el conocimiento, o un científico, siempre va a ser positivo. Eso es lo interesante de la conversación de Popper. Porque entonces ya el positivismo ya no es el positivismo duro que dice todo es objetivo y todo se logra. Entonces, digamos, para rescatar cosas, porque yo soy muy antipositivista en muchas cosas, en el derecho, pero tiene una importancia muy, muy grande también la experimentación y hasta la filosofía detrás de esto, ¿no? Porque tampoco renuncia a la posibilidad de que el conocimiento no pueda estar situado espacio-temporalmente y por lo tanto solo ser válido en cierto marco, ¿sí? Como la física newtoniana. A ver, no rechazamos las leyes de la gravitación universal, no rechazamos las 3 leyes de Newton. Lo único que dice Einstein es, se cumplen siempre y cuando hay estas condiciones. O sea, hay condiciones en las que pueden no cumplirse. Y es demostrable matemáticamente, aunque no empíricamente, porque no tenemos el método, ¿sí? Para modelar la velocidad de la luz, porque esa velocidad se destruye en la materia. Bueno, pues entonces volvemos a la idea de reducir el grado de incertidumbre que pasa con los eventos sociales. Los podemos modelar con cierto grado de probabilidad, pero esa probabilidad disminuye
en la medida en que otros fenómenos que no podemos predecir cómo iban a ocurrir, ¿sí? O sea, los límites, pues, de todo esto. Es lo que me interesa. Esta es una forma de tratar de resolver cómo generamos conocimiento, porque no quiere decir que no generes conocimiento, quiere decir que no es el conocimiento, por un lado, y que ese conocimiento siempre podrá ser refutado, por otro, ¿sí? Y demostrado empíricamente que no es. En tanto no sea demostrado, esa es una proposición falsable, dice Popper. Es decir, susceptible de ser demostrada, que no se cumple en todos los casos, y por lo tanto no es universal. Bueno, pues esperando que haya sido interesante, que haya sido amena esta clase, les agradezco. Entonces, mañana de hermenéutica, teorías hermenéuticas, y pues la crítica que puede haber hacia estas filosofías positivistas por parte de los hermeneutas, de Heidegger, que de ahí viene la hermenéutica del siglo XX, ¿no? Que no es toda la hermenéutica también tiene una muy buena hermenéutica medieval, ¿no? Para todos aquellos que utilizan lo medieval retrasado como algo bárbaro, en el medievo se tendría cosas bien, bien interesantes, ¿no? También en términos de conocimiento científico, digamos, ¿no? Bueno, hasta mañana, muchas gracias, y pues espero que les haya interesado. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Perdón los inconvenientes. Está buscando. Amigo, ¿todo en orden? Cerramos. Cerramos. Justamente.